básicas, las que habíamos mencionado, por una configuración muy en particular. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? No, profesor. No, Ninguna. ninguna. Bien. Perdón. Si bien nosotros planteamos el panorama desde lo general y vamos a ir desglosando hacia lo particular, bueno, recordamos que un manipulador robótico industrial pues es un sistema, un mecanismo de cadena cinemática abierta que viene vinculado por pares cinemáticos definidos y que estos construyen dicha configuración y que también dependen de algunos subsistemas. Como subsistema diferente a la parte mecánica o que se adiciona a la parte mecánica, tenemos aquellos elementos de transmisión que permite relacionar la potencia, ya sea en aumento o en una precisión. Y para esto podemos hablar de una configuración también de clasificación general como aspectos mecánicos de un elemento circular, lineal, lineal, circular, en cuyo caso podemos observar algunas ventajas y desventajas de los cuales podemos hacer énfasis. Ahora bien, esto que les estoy presentando, pues es el análisis que se tiene desde que se originaron los manipuladores robóticos hasta la actualidad. Y muchos de estos elementos ya se han ido descontinuando gracias a la gracias a la gran variedad que tienen todos los componentes mecánicos que se han estado avanzando en cuanto a su tecnología. Ahora bien, marco como ejemplo. En una configuración llamada de transmisión de potencia mecánica circular-circular, el ejemplo más práctico que podemos dar sería la caracterización de los engranes, en los cuales pues, podemos ver que tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas, me pueden a mí ofrecer pares altos a la salida. Las desventajas es que siempre van a existir un aumento en sus holguras, debido a que las superficies de los engranes pues siempre deben de estar en contacto y en constante fricción. Así que va a haber un desgaste. Y también un sacrificio del actuador cuando yo requiero aumentar la potencia en una relación de velocidad. Entonces, si yo quiero bastante potencia, pues tengo que acoplar un tren de engranes, del cual pues tengo que en la entrada tener una mayor velocidad para que en la salida esa velocidad se pueda sacrificar en, en favor a la potencia mecánica. Entonces, de estos elementos, en algunos aspectos ya solamente son considerados para sistemas bastante específicos. Y de ahí, pues se derivan los demás en esa finalidad. Una configuración circular-circular también podría ser un esquema de correa o polea dentada. Entonces, esto obviamente me permite tener la transmisión de esa potencia mecánica a grandes distancias. Sin embargo, cuando tenemos poleas y correa dentada, el desgaste también por la fricción hace que en algunos momentos la correa sufra ese desgaste y se pueda reventar o se pueda deteriorar. Al mismo tiempo, una configuración diferente de un esquema circular-circular, pues son las que nos ofrecen las cadenas catarinas. Entonces, en ese acoplamiento también me permite tener una transmisión de potencia mecánica a grandes distancias. Sin embargo, una de sus ventajas es que aumenta el ruido debido a que todos los elementos en sí tienen un contacto directo y que al mismo tiempo, a mayor distancia, pues requiero tensores. Y en su caso,
no tengo yo una misma resolución cuando gira el sistema en un sentido que cuando hago este cambio de giro, ya que prácticamente se traduce como un desfasamiento angular y por lo tanto, bueno, es muy relacionado con esa curva de histéresis, ese desfasamiento, y por lo tanto, como que no sería conveniente para cuando yo busco un esquema de precisión y repetitividad. Lo mismo sucede con esa configuración circular cuando hablamos de un enlace de poleas y cable. Obviamente el cable puede transmitir también esa potencia mecánica, pero una de las ventajas es que va a presentar deformidad de acuerdo a las condiciones o factores externos, como la temperatura. Entonces esta parte, al menos son los primeros elementos que se contemplaban para configurar los manipuladores robóticos hace algunas décadas. Actualmente hay un cambio drástico y lo vamos a ver más adelante. Otra configuración entre un esquema circular lineal como elemento de entrada-salida, pues es una cremallera, un tornillo sin fin con su corona. Entonces, este elemento, prácticamente, hablando específicamente de tornillo sin fin, la ventaja es que me permite tener una reducción en el aspecto de generar holguras que me afecta directamente en la repetitividad. Sin embargo, tiene un gran inconveniente que sería el rozamiento entre la corona y el tornillo sin fin, ya que también al ser superficies de contacto va a sufrir un desgaste. Y la eficiencia, pues prácticamente la pierdo más en esta fricción, en el cual pues, me deja una efectividad del 30%. Entonces, aunque son usados, pues hay que ver que estos elementos se consideraban al principio de la fabricación de sus manipuladores robóticos. Y una configuración diferente, por ejemplo, lineal circular, que es prácticamente lo que llamamos o lo conocemos como mecanismos de 4 barras, o también un paralelogramo articulado, en el cual pues presenta también poca tolerancia a esas holguras, pero existen configuraciones en las cuales pueden contemplarse como singularidades y eso hace que de alguna manera su control no sea fácil. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, profesor. Bien, para traer un poquito a recuerdo todo esto, pues señalamos estos sistemas de alguna manera como entrada-salida en esas configuraciones circular-circular, como es los engranes. Y ya sabemos que entre los engranes, pues existen muchas configuraciones que son axiales, o que son paralelos, o que son helicoidales, etcétera. Entonces, eso nos da una idea de qué manera podemos configurar la transmisión en elementos de potencia mecánica. Una corona con tornillos sin fin, que se puede usar, pero de otra forma. Y ahorita les voy mencionando más adelante cuáles. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. No, ninguna. Bien. También esta configuración de, como mencionábamos, circular, elemento de transmisión de potencia mecánica, pues tenemos precisamente otra vez esta configuración de tres paralelos, o la cadena catalina, o las poleas con cable o banda dentada, y los mecanismos de 4 barras que son los paralelogramos articulados. Entonces, eh, estos pueden funcionar dependiendo de la necesidad del sistema, pero muchos de estos se utilizan o podrían verlos en manipuladores que prácticamente tienen un ciclo de vida existencial más de 15 años, que en un momento dado se pueden topar para poderlo rehabilitar. Si el mecanismo o el sistema mecánicamente está bien, pues únicamente se actualiza lo que es la parte del control y del software de manipulación.
cambiar y realizar un rediseño, que prácticamente en las empresas que no es factible, prefieren donar los robots a las escuelas, ¿no? Para poder tener referencia. ¿Preguntas? No, profesor. No, profesor. Ok. También una variación de estos elementos de transmisión de potencia mecánica es una idea como de tornillo sin fin en la tuerca. Sin embargo, ustedes saben que en un efecto inicial pues, presentaría mucha fricción. Pero esta variación hace que tenga una nueva configuración y se le conoce como tornillo embalado o tornillo de bolas. Este tornillo de bolas tiene una configuración tal que permite disminuir bastante la fricción cuando una secuencia de rodamientos circula a través de los canales que tiene este tornillo sin fin y permitiendo que la tuerca de alguna manera pueda deslizarse en forma lineal muy suavemente. La ventaja es precisamente esta cuestión de que me puede ofrecer una precisión, una reducción en el movimiento, pero el problema es que no puedo yo transmitirlos a grandes distancias, debido a que siendo una flecha, entre más larga sea, pues ya corre el riesgo de ser un análisis de vida. Y acuérdense que está sometida a pandeo y a flexión. Entonces, en un momento dado, si tiene una carga, pues obviamente se va a hacer más presente las dos condiciones anteriores. Pero es bueno para cuando tenemos nosotros transmisiones de poca distancia. Poca distancia podríamos hablar quizá entre un rango entre 1 metro y 2 metros. Hay una variación de este tipo de tornillo que creo que a veces tenemos la oportunidad de entrar a uno de los laboratorios. Es una idea muy, muy, muy buena. Sin embargo, creo que su configuración permite sacarlo de su posición, a diferencia de este que no es posible. Entonces aquí vamos a ver diferentes esquemas. ¿Preguntas? Yo, profesor, la anterior figura no la vi, veía un cuadro negro, no sé. Ah, ya, ¿Sí se ve? ya. Ok, Ok. perdón. Mencionamos aquí. La tuerca tiene internamente los caminos para que circulen los rodamientos. Y esos rodamientos que se acoplan precisamente a las pistas del tornillo sin fin, o estos hilos, hacen que de alguna manera permita el movimiento de manera fluida. Y pueda a mí tener un manejo de control más preciso. Sin embargo, no tendría mucha razón cuando hacemos movimientos a largas distancias. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Fíjense. Aquí es donde entran las nuevas configuraciones, que de alguna manera reemplazan a lo que es el tren de engranes. Y estos son los reductores armónicos. Si bien sabemos que los engranes acoplados de acuerdo a las superficies brindan una fricción y también tiene una holgura, lo cual implica que tiene un desfasamiento angular cuando va un sentido hacia el otro, que cuando son nuevos no es perceptible, pero después del desgaste en un tiempo posterior se hace presente, pues estos reductores armónicos subsanan hasta cierto punto ese esquema, ya que como la configuración del engranaje entre
un disco exterior y un disco interior permite que, al menos en la parte interna, con esta forma elíptica, pueda tener dos puntos de contacto. Eso implica que la holgura se pueda reducir mucho más, a diferencia que los engranes. Ojo, en los artículos o las cuestiones de investigación no dice que desaparezca la holgura, simplemente dice que es muy pequeña. Y obviamente eso me da a mí la idea de que si yo busco una precisión muy alta, probablemente en ese aspecto me pueda, lo deba tomar en cuenta. Pero si la precisión no es tan alta, entonces son muy adecuados para poder ser operados en cuanto a la posición de colocación de objetos, hablando en términos de robótica industrial. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, fíjense. Este esquema eh, son tres piezas, de las cuales una es la entrada y la otra pieza es la salida. Y esta interactúa con una pieza flexible que hace que transmita ese movimiento a través de asegurar el contacto entre dos puntos. Y esto no significa que aquí exista la fricción, ya que la reduce a través de un rodamiento. Entonces lo único que está haciendo es acoplándose conforme al movimiento, ya que está desfasado el centro de ese disco para poder acoplarse y poder avanzar con una transmisión. Ahora, estos dispositivos pueden alcanzar una relación de 1 a 1.000.000. Entonces esta reducción permite que yo en entrada tenga un millón de vueltas por la salida de una giro completo. Entonces aquí son muy empleados ahora para las cuestiones de la robótica, porque nos permiten, de acuerdo a sus dimensiones, ser acoplados directamente hacia el actuador, que sería el motor, y ser acoplados directamente hacia la flecha en la articulación. Eso implicaría que yo podría prescindir en un momento dado de la configuración de engranes. Y obviamente reduciría mucho más el tamaño de los sistemas. Por lo tanto, lo hacen bastante compactos. ¿Vamos bien aquí? Sí, profesor. Sí, Ok. profe. Observen que en este punto, pues, el contacto se asegura por dos puntos diferentes, pero no genera un esquema de fricción, ya que se reduce a través de los rompimientos en el disco interno. Y me ofrece una gran cantidad de potencia a la salida, los cuales se pueden emplear hasta para mover silos de cocción de cemento. Y estamos hablando de que quizá este reductor tenga unas dimensiones de 20 centímetros de diámetro. Entonces mueve todo una gran potencia a la salida. ¿Preguntas? No, veo casi como un embrague. Más o menos como un embrague. Sin embargo, acuérdate que el embrague tiene la cuestión de fricción. En este punto no. Aquí lo reducimos puesto que el disco interno, a través del acoplamiento de este rodamiento, hace que únicamente con el desfasamiento elíptico del disco interno, al girar, asegure dos puntos de contacto. Ah, ya. Esos dos puntos de contacto se aseguran y evitan que yo tenga una diferencia o un desfasamiento angular hacia un sentido y hacia el otro. ¿Vamos bien? Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Sí, ya. Entonces la reducción la hace en automático, como quien dice, ¿no? Solamente la hace sola cuando se va moviendo. Exacto. Y dependiendo de la cantidad de engranes que tenga,
tú puedes acoplarlo con una secuencia de esos elementos para aumentar la reducción. ¿Estamos bien? Sí, profesor. sea, Perfecto. como un tren de engranes sencillo. Ajá, como un tren de engranes. Pero aquí la ventaja es que es muy compacto. Entonces, Sí, sí, sí. un tren de engranes te va a llevar unas ciertas dimensiones cuando requiere cierta potencia, y este elemento te puede dar la misma potencia con un tercio de su tamaño. Entonces, solo que lo que normalmente se maneja en la actualidad con los manipuladores que vamos a ver. Y algo muy similar es este reductor cicloidal, que opera de la misma forma, a través de un disco que no está concéntrico, obviamente porque hace la función de este movimiento elíptico, permite que al menos en 2 puntos de contacto tenga la seguridad de poderse reducir esa holgura. Y eso lo vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva. Observe que a través del movimiento de los engranes planetarios tiene un giro por parte de la entrada, pero internamente, en vez de tener nosotros asegurado un engranaje o unos dientes entre el disco externo e interno, aquí se van acoplando en función de rodamientos tipo aguja. Eso hace que también asegure esos 2 puntos de contacto, reduciéndome la fricción y asegurándome la reducción. ¿Lo observan? Sí. Entonces, ese disco que está no concéntrico, pues asegura precisamente 2 puntos en el disco exterior, y la reducción lo hace por esos rodamientos que no son esféricos. Y eso también permite entonces tener una buena eficiencia. La única desventaja en estos es que el tamaño por la configuración no es tan compacta. ¿Estamos bien?